Muy buenas tardes a todos y a todas. Representantes populares, nuestra querida vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, Katia, los representantes que hay aquí del Parlamento nuestro, especialmente ellas que también están dando una lucha contra esa jornada esclavista de las 12 horas que se quiere imponer en Costa Rica. El tema que nos convoca, si la democracia costarricense está al borde, riesgos y desafíos, es vital hoy, es de lo más importante que tenemos en nuestras manos. En un proceso electoral que ya estamos inmersos, no hay ni siquiera que convocarlo oficialmente, ya estamos en él, tenemos también las posibilidades de que ese desafío y ese reto se discuta justamente en ese proceso electoral. La democracia es un sistema político, eso hay que entenderlo. Y hay formas de democracias también. Tenemos la nuestra, tienen la de Argentina, tienen la de otros países, que funcionan porque funcionan instituciones y poderes que desde la formalidad de la estructura de nuestras sociedades existen, dándole el fundamento a esas democracias, partidos políticos, poder ejecutivo, legislativo, corte, etcétera, ¿verdad? Pero hay controles sobre esos poderes en algunas de esas democracias que no las hace democráticas, aunque se llamen democracias, ¿verdad? La democracia debe garantizar, por supuesto, un gobierno justo, confiable, ¿cierto? Un gobierno justo en términos históricos significa, de alguna manera, que el gobernante debe gobernar en favor de sus gobernados. El gobernante se le llama muchas veces mandatario, pero el mandatario es un concepto jurídico muy importante en el cual el mandante, el que hace un pacto con ese que se llama mandatario, está obligado el mandatario a cumplir exactamente lo que le dice el mandante que debe hacer. En el proceso electoral existe una voluntad delegada de nosotros los ciudadanos en una persona a quien le damos ese mandato de gobernar en favor del pueblo, no puede gobernar en contra del pueblo, no debe convertirse en un ser autoritario, despótico, tiránico, irrespetuoso, mal hablado de todas las personas, etcétera, menos convertirse en un animal gruñón, ¿verdad? Como tenemos ahí en la guarida de Zapote un animal gobernando, el jaguar, ¿ah? Lo digo con todo respeto, él mismo se llama jaguar, no lo estoy insultando, es el animal de la guarida de Zapote, ¿verdad? Digámoslo así con toda franqueza, y desde ese punto de vista gruñe, insulta, ofende y respeta. Y eso nos enseña en el proceso educativo. Pareciera que ese ser de Zapote no pasó por las escuelas nuestras, o pasó muy poco, o pasó y las escuelas no pasaron por él, que es otro problema importante. Ese mandatario que está obligado a obedecer a sus mandantes, aquí ha roto el pacto. No tiene un pacto con la gente, pero además, efectivamente, nuestra sociedad democrática tiene dos esferas, la presidencial y la parlamentaria. En la parlamentaria hay una mayoría de ciudadanos representados en varios partidos políticos, en el caso nuestro en 6 partidos políticos en la Asamblea Legislativa, con todos sus 57 diputados, independientemente de si algunos se han separado de sus fracciones o no, pero son los 57 diputados, esa es una mayoría social mayor. Y está la mayoría electoral que permitió que ese señor Chávez esté allí en Zapote. Son 2 mayorías, una más pequeña, la de allá, y otra más grande, la que está en la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto es importante entenderlo, porque nuestro proceso democrático, nuestro desarrollo democrático, nuestra sociedad democrática está cumpliendo este año 200 años, no de la independencia,
200 años de la organización político-democrática que tenemos nosotros, 200 años de poder ejecutivo, 200 años de poder legislativo, 200 años de Corte Suprema de Justicia. Y durante estos 200 años ha habido respeto institucional del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y sobre la Corte. No ha habido nunca una interferencia, ni una violencia, ni un ataque como el que se está realizando contra las instituciones democráticas, institucionales y republicanas nuestras. Esos poderes tienen funciones exclusivas, propias, particulares e indelegables. No se puede delegar la función del poder legislativo en el poder ejecutivo. El poder ejecutivo no puede hacer leyes. El presidente quizás quisiera hacerlas todas, o quisiera gobernar mejor sin parlamento, sin asamblea legislativa. El presidente no puede hacer justicia, aquí está separada, pero a él le gustaría hacer la justicia. ¿Por qué ataca al presidente todos los días que puede? Al presidente de la Corte, a los 22 magistrados, a la Sala Constitucional, a los jueces superiores de la República, porque necesita despedazar la imagen, necesita provocar la desconfianza pública ante los funcionarios judiciales, para que en el eventual caso de que lo puedan juzgar, como va a suceder, él pueda decir, no pueden juzgarme porque todos están prejuiciados conmigo, que todos los días los ataco. Esa es la realidad de las cosas. Y eso es una sinvergüenzada política para ejercer, por la forma como él viene gobernando, un poder político despótico, autoritario y tiránico como lo quiere verdaderamente ejecutar. Y cuando se le tira a los diputados encima, por la misma razón, porque él quisiera hacer las leyes como él quiere hacerlas. Cuando dice que no lo dejan gobernar, no es que no lo dejan gobernar, es que él quiere gobernar contra la Constitución, es que él quiere gobernar violando las leyes de la República. Y aquí hay una institucionalidad que le dice, no señor, tiene que someterse a las leyes y tiene que someterse a la Constitución, porque tenemos un Estado de Derecho. ¿El Estado de Derecho en qué consiste fundamentalmente? En el ejercicio de esos poderes representativos de la sociedad, en la autonomía de esos poderes, sí, pero también en que a las autoridades de gobierno, llámense diputados, llámense jueces o llámese poder ejecutivo con el presidente y sus ministros, solo pueden hacer aquello que las leyes les permiten hacer y no pueden apartarse de esa legalidad. Los ciudadanos no estamos sujetos a eso. Nosotros no estamos sujetos, fíjense lo que estoy diciendo, a esas camisas de fuerza que tienen las autoridades públicas, porque a nosotros nos da la libertad, el ejercicio de las libertades y de los derechos ciudadanos, y no pueden limitarse los derechos y las libertades, porque si no, no serían derechos ni libertades. Y el presidente quiere limitar los derechos y las libertades cuando es él el que está metido en una camisa de fuerza que hay que hacer que se respete, y hay que hacer que la cumpla, y hay que hacer que no viole la institucionalidad costarricense. Esa es la fuerza de nuestra democracia. Esa es la fuerza vigorosa de una democracia de 200 años que la están sacudiendo, sí, la están sacudiendo, el presidente la está sacudiendo. ¿Lo vamos a permitir? No se oye. ¿Lo vamos a permitir? Bueno, ese es el tema. Nosotros somos educadores, yo también. Mi oficio ha sido ser educador. Y tenemos la obligación de formar pensamiento en nuestros niños, entre los jóvenes, entre nuestros estudiantes. Si los ponemos a pensar, piensan. Si los enseñamos a pensar críticamente, van a ser pensadores críticos, pero críticos positivos, para buscar cómo mejorar, cómo hacer más rica nuestro proceso democrático,
nuestra democracia nacional. Eso es lo importante. En el ejercicio democrático nacional, los gobernantes están obligados a dar respuestas y a dar cuentas de sus actos. El presidente no lo quiere hacer, no lo hace. Hay formas de hacerlo. Manda un informe por escrito por un lado y le dice a los diputados, léanlo por ahí. Yo voy a hablar de otra cosa en la Asamblea Legislativa con motivo de la obligación constitucional que él tiene de dar respuestas. Eso es cierto. Los ministros están obligados a dar informes similares en los primeros 15 días de mayo. Nunca en la Asamblea Legislativa se ha puesto en debate un informe anual de ningún ministro de Estado. Hemos tenido en este gobierno 22 ministros que han cambiado puestos. Eso produce una inestabilidad en el ejercicio político, no solo porque cuando un ministro asume un cargo, impulsa armónicamente con su presidente políticas, sino que también le da un sello propio a su ministerio. Pero cuando ese ministerio tiene hasta 3 cambios, sucede que entonces el ministro quiere poner también su propia semillita. Y entonces tenemos una improvisación de gobierno. Por eso es que este gobierno no da resultados de nada, no produce nada. Y por eso la oficial mentirosa, oficial diputada que tiene ese señor en la Asamblea Legislativa, y digo mentirosa porque ella ha dicho públicamente que su labor ha sido enseñarle a los ministros a mentir, entre otras cosas, sobre el ejercicio de sus gobiernos y de sus actos. No ha hecho ninguna propuesta legislativa significativa en armonía con la política del partido que él representa, o del partido, no, el presidente no tiene partido, del presidente que ella representa. Nosotros en Costa Rica tenemos una democracia que hasta 1890 no tuvo partidos políticos, que hasta 1890 no había una representación directa como la que tenemos hoy de pueblo masivamente electoral. En aquella época había un sistema de representación por delegación incluso y por votantes seleccionados en base a su condición sexual, capacidad económica, de si sabían leer y escribir y otras cuestiones. En 1890, 912 electores elegían presidente de la República sobre una población de 340,000 habitantes. Eso era democrático. Visto ahora, no, pero era la democracia que funcionaba. Y era la democracia que desde 1824 permitió tener educadores en el gobierno. El primer jefe de Estado fue un educador, Juan Mora Fernández, y siguieron educadores importantes como José María Castro Madrid, Jesús Jiménez y un montón de otros más. Pero permitió que el desarrollo institucional de nuestro país desde el año 1824 hasta hoy no haya tenido en el ejercicio del poder casi militares. En esencia, militares han gobernado, si acaso, 10 años en todo el periodo como militares, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha gobernado en el país? Educadores, abogados, que tienen un peso enorme, porque eso es lo que le ha dado la base al Estado de Derecho social, a la base del Estado de Derecho y del Estado de Derecho social que tenemos nosotros, y el Estado social de Derecho que también tenemos nosotros, que descansa por el peso de nuestros abogados en la institucionalidad pública y por el peso de los educadores. Y por el peso que tuvo desde 1824 con Juan Mora Fernández, aun cuando no teníamos imprenta en Costa Rica hasta 1830, el desarrollo de periódicos murales para que la gente pudiera exponer sus puntos de vista, sus críticas, sus análisis, con la única responsabilidad de que en esos periódicos murales no se podía mentir, no se podía falsear la realidad, no se podía insultar ni difamar. Y quien así lo hiciera, el responsable de esos murales era el que asumía las responsabilidades civiles o penales si fuera el caso. Y cuando vino la imprenta, a partir de 1833, la ley de imprenta de aquellos años y las que siguieron,
siguieron garantizando ese derecho de opinión. Un derecho de opinión, de libertad de pensamiento, que el doctor José María Castro Madrid, desde 1846 y 47, empezó a defender como como uno de los pilares más importantes de la democracia nacional, enfatizando incluso que era mejor tener una prensa crítica que una prensa sometida. Y aquí quieren darle vuelta a las cosas. El jaguar, el animal ese, lo que quiere es tener una prensa sometida, medios de comunicación sometidos, medios de comunicación dominados, y hace 8 días lo dijo en esos programas que él hace, donde todo lo tiene montado, de que los fondos económicos del Estado ya no era para financiar ciertos periódicos, sino para los que él venía financiando en todas las costas, en todas las provincias lejanas del país, en aquellos medios de comunicación que sí dicen, como dice el animal este, que están proyectando la gestión de gobierno como él quiere que se proyecte. Eso es una prensa dominada, esa es una prensa que también contribuye justamente para que mucha gente se desoriente en términos de quién gobierna en Costa Rica y qué representa ese gobernante, y para entender de alguna manera también por qué tiene ciertos índices todavía altos de popularidad que están entre el 48 y el 55% de simpatía. Y han bajado los índices. Hay índices de presidente donde vienen reduciéndose, y hay índices de personalidad donde más o menos se mantiene todavía. Y los índices de presidente es lógico que se bajen porque la gente no está viendo resultados de gobierno. Esa es una cuestión importante. Hay en la actualidad el peligro, el reto, el desafío que tenemos de la represión masiva de los derechos y libertades que tenemos nosotros. Nosotros somos educadores y una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes es a oír y a respetar, aun cuando podemos no estar en acuerdo. Eso se ha perdido mucho, y se ha perdido también la capacidad de lectura. Se ha perdido la capacidad de lectura. Cuando un muchachillo hoy dice que no lee más de 5 minutos o que no lee más de una página, eso es culpa nuestra, de todos nosotros, si no vemos eso. Si cada uno de nosotros leyera una página diaria, leeríamos 365 páginas al año, que es la mitad de un libro de Harry Potter. Pero si leyéramos 5 páginas diarias, leeríamos 1.850 páginas al año, equivalente a 18 libros de 100 páginas, que nos daría un promedio de un libro cada 15 días. Pero la lectura es un hábito, así como nos bañamos, como comemos, como tomamos una copita de vino ahora, lo que sea. Y es un hábito que no se puede posponer. No hay días feriados, no hay días de duelo. Lo que hoy no se lee mañana acumulativamente. Y esa es una práctica que si no se enseña, no se hace, no se realiza, no se vive. De manera que nosotros sí tenemos como educadores la obligación de enseñarle a la gente, a los niños, a las personas, niños, la lectura y entusiasmarlos de que en esa lectura está el futuro de ellos, está el conocimiento de ellos, está su realización posible. Cuando los enseñamos a no leer, vamos a tener una sociedad en capacidad de ser movilizada como animales de zapote, exactamente, a gruñidos, a gritos, a insultos, a la patanería, al desplante, al matonismo, a la vulgaridad en general. ¿Cambiamos nosotros o vamos a tener más jaguares? Ese es un reto importante y eso tienen que pensarlo. Ustedes como maestros, yo lo pienso como maestro, yo lo pensaba como maestro que fui, como profesor, y creo que así tenemos que actuar.
Los líderes políticos se forman, no nacen. Y nuestra capacidad está en formar. La Universidad de Costa Rica, en una época hasta 1980, digámoslo así, fue la única universidad pública en el país que formaba a toda la clase política de Costa Rica. Ricos y pobres iban ahí. A partir del año 75 se desarrollaron las universidades privadas y empezaron también a surgir otros cuadros profesionales y políticos. Y eso también ha distanciado a los políticos, a otros políticos que llegan a los gobiernos, de esa democratización que aprendieron en la Universidad de Costa Rica y en la escuela pública, donde podían relacionarse. Ahora no, ahora son más exclusivos y piensan más en esos grupos de exclusividad. El presidente ha dicho algo que mucha gente no le dio mucho pensamiento. Dijo: todos los gobernantes de Costa Rica desde 1949 hasta ahora, después corrigió, desde 1953 para acá, sacó a Ulate, han sido tiranos y dictadores, y solo han gobernado para grupos políticos, para grupos económicos a los cuales ellos han favorecido con sus políticas de gobierno. ¿Eso es válido? Pregunto. Y algunos de ustedes podrán pensar que no, y otros maliciosamente podrán pensar que sí. Maliciosamente les voy a decir quiénes, y no porque sea esto algo negativo, porque eso estaba en el pensamiento comunista universal, en el pensamiento marxista universal, de entender que la sociedad era una sociedad de clases sociales, donde habían ricos y pobres, y que los ricos gobernaban solo para los ricos. Ese planteamiento, así como lo hizo el presidente Chávez, es un planteamiento que se inscribe en una lucha de clases, de llamar ahora a todo el pueblo costarricense contra los representantes de esos dictadores y de esos tiranos, que para él son los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, excepto sus 8 diputados. Todos. La Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, el Frente Amplio, que incluso lo identifica como el Partido Comunista, porque es tan estúpido que no sabe que el Partido Comunista se llama Vanguardia Popular en Costa Rica, que no tiene representación parlamentaria desde hace muchos años, que ni siquiera ya participa en procesos electorales, porque después de la muerte del gran líder Manuel Mora Valverde, benemérito de la patria, casi se desintegra ese partido. Bueno, porque es un ignorante, pero él no es tan ignorante porque tiene algún asesoramiento político que le dice que hay que decirle comunista a las personas para asustarlos, con un fantasma de hace 35 años, hay que decirle que son esos partidos de dictadores y tiranos que han gobernado para otros y no para el pueblo, y le habla a ese pueblo al cual no le llegan beneficios sociales del Estado, porque han habido políticas que no les llegan. Y sí, ha habido malas administraciones que no se preocupan por eso. Bien lo planteaba Guillermo antes cuando señalaba cómo se distribuye el presupuesto y en beneficio a dónde van los fondos y a dónde no van. Bueno, así es. Pero entonces entendamos que estamos ante un personaje que se la juega y le habla a unas personas cuando atacan los poderes del Estado, legislativo, judicial, y de paso arrastra a las instituciones democráticas de control político importantes, a un órgano que es asesor de la Asamblea Legislativa, como es la Contraloría General de la República, y la ataca, y a la OIJ, y al Ministerio Público, y a los fiscales. ¿Por qué los ataca? Porque le interesa justamente demostrar que todo eso ha funcionado para esos otros partidos, para los partidos que han gobernado antes, para los gobiernos anteriores, y que él está solo. Por eso es que dice: no me dejan gobernar. No, no es que no lo dejan gobernar, es que primero no tiene nada que ofrecer para gobernar. Segundo, no tiene proyectos de ley importantes. Tercero, quiere violar la Constitución y las leyes para gobernar, y aquí no se gobierna así, porque ahí hay instituciones que funcionan. Entonces sí le interesa a este gobernante debilitar el Estado de Derecho, hacer que él pudiera gobernar. Incluso desde la campaña electoral le había dicho que él iba a gobernar por decreto antes de asumir la presidencia, cuando era candidato. No se puede gobernar, bueno, el presidente hace decretos, pero no puede gobernar por decreto.
¿verdad? Intentó en algún momento hacer decretos contrarios a algunas leyes, se los pararon. Entonces, ahí, limitación de libertades civiles y públicas, quisiera hacerlo él. Y estamos ante una amenaza de ejercicio político del gobierno. El gobierno viene montando con sus amigos mafiosos que tiene, con esos que le han dado un gobierno gobierno en medio de un narcoestado que se ha desarrollado en el país, donde se ha convertido Costa Rica en la bodega más importante de droga de toda la región, ya ahora medio descubierta en algunas orejas que por ahí aparecen y por algunos intereses que se están metiendo en Costa Rica para frenar eso, pero ahí están eso. Ese problema importante está ahí a flor de tierra y entonces le interesa crear un estado de inseguridad. Hace 2 años un periodista, José Meléndez, ya fallecido, explicó cómo habían pactos entre el gobierno y las mafias de aquí. Yo repetí eso, me acusó a la Fiscalía, yo fui a ratificar lo que dije en la Fiscalía de la República y aquí estoy hablándoles a ustedes todavía. Entonces, ahí quedó claro entonces que hay una política muy fina del gobierno de crear un estado de inseguridad ciudadana, un estado de inseguridad que le permita ir creando cada vez mecanismos más represivos y en algún momento impulsar hasta una política, ojalá de excepción, de estado de excepción, al estilo como hace Bukele en El Salvador, que es una sombra de él también, donde quisiera él cada 3 meses estar renovando estados de excepción para limitar libertades, derechos y poder ejercer formas represivas sobre la población. La policía en Costa Rica viene haciendo actos cada vez más represivos, que son algunos de ellos publicados en periódicos, golpizas a detenidos políticos, casi torturas a detenidos políticos, muerte en las celdas de las instituciones policiales del país ya de algunos detenidos políticos. Hacen retenes en las carreteras, no para pedir la licencia, piden la licencia de paso, pero hacen un retén. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso. En las dictaduras de Centroamérica, y a mí me tocó vivir eso pasando por tierra ahí en Honduras y en otros países, donde cada kilometraje le bajaban a uno las maletas y todo el carro lo armaban y lo desarmaban por todos lados, lo registraban uno por todos lados. Están acostumbrando a eso a la gente, porque ese es un estado policial y ese es el camino que se está impulsando aquí. Los ataques que hace el presidente constantemente a las personas con nombres y apellidos, a los diputados con nombres y apellidos, es para imponerles un miedo. Eso se llama terror reverencial, miedo reverencial. Ustedes me van a entender más fácil lo que es el miedo reverencial con un ejemplo que yo les doy. Cuando alguien viene manejando a cierta velocidad, ¿verdad?, pasando los límites de la velocidad y otro carro le prende unos focos, ¿qué hace esa persona que va a velocidad? Baja la velocidad. ¿Por qué? Porque sabe que por allá hay un tráfico con un aparatillo que lo está midiendo. Ese es el temor reverencial. Así opera el actual presidente de la República, asustando, metiendo miedo, etcétera. De manera que ahí tiene, en un conflicto reciente que se acaba de producir, de forma, nada más de forma, el presidente se dejó decir que él tenía 17,000 miembros de la fuerza pública a su servicio como si fuera un ejército privado, contra 3,000 oficiales del OIJ, dando a entender que si querían un conflicto militar en Costa Rica, él tenía la mayoría en armas. Sí, es cierto eso. Y además está convocando a una Reserva Nacional, que es casi un ejército privado, de 17,000 personas también. Y hay un comercio de armas en Costa Rica extraordinario. Y hay un permiso para vender armas en Costa Rica de cualquier naturaleza. Se dice que armas de combate no, pero aquí se circulan por la vía del comercio ilegal. Aquí la gente se está armando y el gobierno está armando su propia gente. Ese es el peligro de avanzar a ese estado de inseguridad, donde podrían, por algún mecanismo, establecer la convocatoria a un estado de excepción. Muy difícil en Costa Rica,
porque dichosamente ese estado de excepción tiene que ratificarlo la Asamblea Legislativa 2 o 3 días después máximo de que se haga una convocatoria de eso. Pero cuidado, que frente a un miedo social que se pueda imponer, no haya miedo en los diputados para darle el poder suficiente de establecer un estado de sitio, un estado de terror, un estado de miedo, un estado de represión, un estado donde se conculquen las libertades, un estado donde ahora a cualquier hora de la noche puedan intervenir en cualquier casa y llevarse a quien quieran. Y después verán a ver qué hacen. Por ahora, instituciones saludables como la Corte y eso podrían hacer frenos y contrapesos en eso. Hay una polarización política muy importante en el desafío de la sociedad democrática nuestra. El presidente es uno de los instigadores de esa sociedad desafiante, polarizada. Para él, lo que no es con él, todo es malo. Todos son los diablos que andan en San José y en todo el país. Es una persona que no es de diálogo. Él es un monologuista. Él es el que quiere imponer el diálogo de él, el monólogo de él, como si fuera el resultado de un diálogo. No busca consensos. Desde que ascendió al poder presidencial, dijo que iba a dinamitar, esa fue la expresión que usó, todos los puentes del consenso, todos los puentes del diálogo, todos los puentes de la democracia política costarricense. En Costa Rica, desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, 1821, 1 de diciembre, a escasos 20 días de haber declarado la independencia en Costa Rica, habíamos redactado una constitución que la llamamos Pacto Social Fundamental o Pacto de Concordia, evocando nada menos que el pensamiento político liberal de Rousseau, de 200 años atrás, de Montesquieu, de Bodino, de los grandes intelectuales que constituyeron el pensamiento político del enciclopedismo, de la ilustración, del iluminismo norteamericano, para constituir sociedades democráticas sustentadas y basadas en el pacto social, en ese acuerdo político de convivencia social ciudadana. Él quería votarse eso. Entre 1821 y 1871 tuvimos 11 constituciones. No todas eran diferentes, todas son muy parecidas, detalles, pero era el periodo en que estaban formándose las clases sociales en Costa Rica, era el periodo en que estaba ascendiendo al Estado costarricense los distintos sectores políticos y entonces iban acomodando detallitos de la Constitución para una mejor gobernabilidad. Pero desde 1871 a 1948 tuvimos una sola Constitución con una excepción de 1917 al 19. Estabilidad económica, estabilidad política fueron fundamentales. Tomás Guardia Gutiérrez, uno de los personajes más importantes de nuestro país, que abolió la pena de muerte y contribuyó a debilitar el ejército en Costa Rica, le dio poder a las municipalidades. Al darle poder a las municipalidades le dio representación popular más amplia a la sociedad costarricense. Hizo que hubiera menos presión sobre el poder ejecutivo y eso permitió la realización de pactos para tener una constitución tan larga del 71 al 49. Y del 49 para acá tenemos una sola constitución también. Bien decía Guillermo que esa constitución es nuestro pacto social fundamental. Sí, es una constitución superada. No sabemos, no se ha hecho el balance de eso. Ahora en septiembre habrá en el Colegio de Abogados un encuentro y un seminario para discutir sobre la Constitución y sobre la necesidad de una nueva Constitución también. Bueno, ese es un tema. Hablamos de una segunda república después de 1948 para acá. Esa segunda república tiene nombre de segunda república por dos razones. Una, porque se cumplía el centenario de la declaración de la República de José María Castro Madrid el 31 de agosto de 1848. Coincidía en el año. Segundo, el periodo 40-48 de Calderón y de Teodoro Picado fue un periodo muy convulsionado internacional y nacionalmente. Y las fuerzas que emergieron en ese periodo, que eran la socialdemócrata, la clase media, etcétera, enfrentados a los oligarcas cafetaleros del periodo anterior, cuestionaban esos gobiernos y cuestionaban aspectos de corrupción, de nepotismo y un montón de cosas de ese tipo, y de fraudes electorales. Digámoslo que los fraudes electorales en Costa Rica eran válidos, entre comillas, y eran frecuentes.
Un fraude electoral podía ser que los muertos votaran porque no había un registro electoral como el que tenemos ahora, donde un ciudadano fallecido inmediatamente lo sacan del padrón electoral, ¿verdad? Donde no había mesas electorales como las que hoy tenemos, sino que votos se podían contar en cualquier parte, y además la concentración de votos final se hacía en la casa presidencial, donde habían mecanismos de que un ciudadano podía votar varias veces. Conocí personas que me dijeron que eso lo habían hecho, etcétera, ¿no? O que le cambiaban el domicilio electoral a alguien. Iba a votar a una escuela y le decían: no, usted no puede votar. ¿Por qué no puede votar? Porque usted está votando allá en Santa Cruz, y era de aquí de San José, a la par de la escuela vivía, ¿verdad? Y lo cambiaban así. O los inscribían en el ejército a efectos nada más del voto, porque los del ejército no podían votar y entonces los sacaban. Esos eran mecanismos que usaban. Sí, todo eso lo usaban todos los partidos de esa época y todos los presidentes de esa época. Sí, todos llegaron así, todos. Y eso era lo democrático en Costa Rica. Y así se construyó nuestra democracia. Bueno, pero desde el 49 para acá, o desde el 46, cuando se creó el Código Electoral, y en el 46 surge el Tribunal Nacional Electoral, que después se llama Tribunal Supremo de Elecciones en la Junta de Gobierno, hasta hoy eso se paró. Y empezamos a tener un régimen democrático electoral muy importante que descansa en la confianza que los ciudadanos tenemos en el poder electoral de Costa Rica. Un poder a prueba. Yo estuve metido en política electoral intensa, y pude comprobar una cosa muy importante. El registro de electores, de los ciudadanos, lo lleva al día el Tribunal Electoral. Día a día van incluyendo a los que cumplen 18 años y van sacando a los que fallecen. Y cada 3 meses el Tribunal Electoral manda un folletito así chiquitito, con un montón de páginas, a todos los partidos políticos de Costa Rica, diciéndoles cómo se mueve esa población, entre los que nacen y los que mueren, entre los que entran al padrón y los que salen, y entre los que cambian de domicilio electoral. Más control democrático no puede haber en manos de los propios partidos, porque es a los partidos a los que les informa el tribunal. Y ese tribunal electoral que legaliza, que legitima, que le da valor al triunfo de un jaguar como ese, este señor pasa atacando el jaguar, pasa atacando al Tribunal Supremo de Elecciones, porque le impiden en las elecciones municipales anteriores la participación de todos los partidos que intentó meter al proceso electoral, porque se los anularon por procedimientos, porque no cumplieron las formas con que se inscribía un partido político. Y si no se cumplen las formas, los borran, los sacan, entran el que se atiene a todo el procedimiento. Igual le pasó ahora en estas elecciones, ¿verdad? Y ahí ya tienen un mamarracho de partido, no sé cómo llamarlo, donde intentaron crear una coalición un día y 2 días después ya estaban disueltos la coalición y peleándose entre ellos, ¿verdad? Eso para entender que ahí no hay una voluntad de gobierno, pero sí hay una voluntad de quedarse en el gobierno, que es otra cosa. Es una voluntad de imponerse por la fuerza. Ese es un peligro que tenemos. Chávez quiere reelegirse a la presidencia de la República. Sí quiere, claro, lo dice. No es un sueño. Pero no puede reelegirse porque nuestra Constitución dice que tiene que esperar 8 años. ¿Qué márgenes? Y si tiene que esperar 8 años retirándose de la presidencia, sin estar metido en un partido político que no lo tiene, sin ser un dirigente político que no lo es, que no es un dirigente de ningún partido político porque tampoco lo es, ¿qué le queda? Eventualmente, si hubiera un partido que gana las elecciones en próximo febrero y lo llama a ser ministro, podría ser ministro hasta ahí. Pero como ministro también tiene un bozal institucional, no puede actuar políticamente. Como ministro actúa y opina. La única forma que él tiene de ser activo político es renunciando a la presidencia de la República el 31 de julio de este mes. Y así podría inscribirse como candidato a diputado y ser un activo. Y cuando él viene hablando de que la Asamblea Legislativa hay que cambiarla, y dice toda la Asamblea Legislativa, está diciendo que hay que cambiar a todos los vamos a cambiar en febrero. ¿Quién dice que no es así? Todos, si es un proceso electoral. Pero él dice,
hay que cambiarlos a todos, pero quiero 40 míos. Primero dijo 40, después lo bajó a 38, pero no ha bajado ese ritmo. ¿Por qué? Porque también lo dijo hace 15 días en una de esas reuniones que hace los miércoles, que solo de esa manera se puede cambiar a la Corte, y cambiando la Corte se cambia al Tribunal Electoral, y cambiando la Corte se cambia al Ministerio Público y al director del OIJ y al fiscal general y todo eso. ¿Por qué? Porque él lo dijo claramente, quien nombra puede destituir. Si la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados, la mayoría parlamentaria podría llamar a los magistrados a cuentas y decirles queremos destituirlo, y lo destituyen. No es por nombramiento, que no tenga los 38 votos, ¿verdad? O que tenga los 38 votos en contra, sino más bien porque lo destituyen mediante un juicio que le harían de valoración política para destituirlo e ir cambiando a todos los magistrados. Y en el próximo periodo corto, muy corto plazo, hay casi 8 magistrados que hay que cambiar. Entonces ahí hay posibilidades de poner una corte al servicio de cualquier tiranuelo, de cualquier dictador, de cualquier déspota, de cualquier gobernante autoritario que quisiera nombrar y ejercer el poder. ¿Por qué? Porque ahora está el expediente público del ataque del presidente para meter miedo a los diputados, para meterle miedo a los medios de comunicación, para meterle miedo a los ciudadanos y tratar de crear una falsa confianza en ese gobernante, que es un falso gobernante, hay que decirlo también así. ¿Hay una polarización política? Sí. Él dificulta el diálogo, él no busca consensos, él es el que crea la ingobernabilidad, la inestabilidad política que se está produciendo en el país alrededor de perderle confianza a los poderes de Estado, a la Asamblea, a la Corte, al Ministerio Público, a quienes realmente están alrededor del proceso democrático nacional. Esa polarización política es la que dificulta todo. Los poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo, Corte, poder electoral, Ministerio Público, organismo de investigación judicial, son atacados constantemente porque son la valla fundamental de la democracia en este momento contra alguien que quiere imponerse como dictador y tiranuelo aquí en Costa Rica. Ciertamente hay situaciones sociales que le dan condición a él para actuar así, las condiciones de pobreza, de marginalidad, de exclusión, todo eso es válido, pero tenemos un proceso electoral. Cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1891, y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1789 y 1793, se dijo claramente que el gobernante, que el pueblo tenía el derecho a gobernar por delegación, y que si ese gobernante se convertía en un déspota, en un tirano, en un autoritario, en un dictador de cualquier tipo, el pueblo tenía un derecho a la rebelión para quitarlo. Eso se estableció en la Constitución de 1844 en Costa Rica, el derecho a la rebelión, después se eliminó. Pero nosotros tenemos siempre un derecho a la rebelión, cada 4 años en Costa Rica, para cambiar el gobernante y el tirano que quiera quedarse como tirano, como dictador o como régimen autoritario. Y ese es el reto que tenemos hoy como sociedad, el desafío más importante que tenemos hoy como sociedad, y el desafío que como educadores tenemos en estos próximos 6 meses, de trazar las líneas fundamentales sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre el impacto de sus familias, para que entiendan el riesgo que hay de que un personaje como este se mantenga en la estructura del poder, que se mantenga debilitando y destruyendo la democracia nacional que ha costado 200 años construirla. Esa es una tarea. Cuando se creó la Escuela Normal en 1914, con Omar Dengo, con Carmen Lira, con Luisa González, con una gran cantidad de brillantes educadores, aquella Escuela Normal formaba educadores que eran como apóstoles de la educación. Eran personas que salían con un compromiso de ir a las zonas rurales de aquella época en Costa Rica a educar porque se sabía que por la educación el hombre se hacía más libre,
adquiría la libertad de poder entender el entorno, de entenderse él. La educación es una trinchera de ideas de la libertad, de ideas para vivir mejor, de ideas para vivir en sistemas democráticos. Bolívar en las guerras llevaba imprenta porque consideraba que también la imprenta en las guerras era trinchera de combate para exaltar a los soldados, para exaltar las batallas, para desinformar al enemigo, etc. Juan Rafael Mora llevó imprenta a la guerra contra los filibusteros y se publicó el Clarín Patriótico y otros periodiquitos y se publicaban las proclamas de Juan Rafael en 4 idiomas: francés, inglés, alemán, español, porque los filibusteros venían de distintas nacionalidades, porque había que advertirles que si los agarrábamos los fusilábamos. En esa época existía la pena de muerte en Costa Rica. Hoy tenemos el arma más importante en nuestras manos, la educación, y hay que hacerla valer, ese instrumento de trabajo del pensamiento crítico, del ciudadano crítico, del ciudadano del siglo XXI. Eso es lo que nosotros estamos hoy en compromiso, que tenemos que vivir, actuar y formar. El Sindicato de Educadores tiene esa función. Cuando se constituyó como sindicato fue una revolución en el país por ser una organización de clase, una organización de trabajadores. Las otras eran asociaciones, este era un sindicato, esa era la diferencia. Elevó la lucha social y sindical a nuevos niveles. Hay que discutir los asuntos públicos, hay que fortalecer la democracia discutiendo los asuntos públicos, los asuntos políticos. A veces se dice que no debemos meternos en política. Eso es una farsa, esa es una falsedad de todo nivel. Quienes dicen que no debemos meternos en política es porque quieren seguir sinvergüenzando, digámoslo así, el aparato del Estado. Si nosotros no nos metemos en política en Costa Rica, eso se manifiesta con no votar, con el abstencionismo. Y ese es un error de esos abstencionistas. ¿Por qué? Porque la política se mete con ellos todos los días. El poder ejecutivo se mete todos los días con ellos. Entre los poderes de Estado, ¿cuál es el más importante? En teoría, la Asamblea Legislativa, por la mayor representación popular, porque además tiene control sobre el poder ejecutivo. Pero en la práctica diaria, el poder que tiene más importancia en la vida de todos los ciudadanos es el poder ejecutivo, porque todos los días se toman decisiones políticas, acciones políticas en cualquier ministerio del país. Y el presidente toma acciones a través de sus decretos. En ese sentido, el poder ejecutivo es más importante políticamente. Por eso cuando dicen no se meta en política es para que no cuestionen al poder ejecutivo. Pero entonces el poder ejecutivo se mete con uno. Y si la política se mete con uno, tenemos que meternos en la política. Y tenemos que meternos para que no haya más jaguares en Costa Rica. Las elecciones del 26, que ya están en marcha, son el reto para todos nosotros. Son el desafío para toda la organización sindical del país. Son el desafío para todos los partidos políticos que hoy no están en el gobierno, en el poder ejecutivo, para tratar de mantener el desarrollo democrático, institucional, progresista que hemos tenido en Costa Rica. Eso es la tarea más importante. Y los sindicatos y el Sindicato de Educadores, hay que decirlo, es una voz de aquellos que no tienen voz. Pero hay que permitir que sea también esa voz de los abstencionistas. Rompamos esos cercos, rompamos esa ignorancia de la gente, diciéndole a la gente por quién ir a votar, y hay que irle a decir por quién no votar. Muchas gracias.